Bueno, para mí nuevamente un placer, un privilegio exponer en este diplomado, un nuevo diplomado lanzado por el Club de Abogados y darle la bienvenida. Y bueno, darle la disculpa del caso, problemas técnicos nos han impedido comenzar a tiempo, pero de todas maneras vamos a tener un poquito más de la hora, si ustedes me permiten. Y bueno, vamos a hablar en este segundo tema, en esta segunda fecha, perdón, los temas, los sistemas penitenciarios, sistema de tratamiento y régimen, situación carcelaria y problemas conexos, los otros modelos foráneos, las prisiones privadas y la privatización del sistema carcelario, ¿no? Entonces, comenzamos. ¿Todo bien? Si hubiera un problemita, me avisan nomás. ¿Qué entendemos por sistema carcelario? Según J.C. García y E. Newman, el sistema penitenciario es, pues, o carcelario, es una organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones penales, penas y medidas de seguridad que importen privación o restricción de la libertad individual como condición sine qua non para su efectividad. ¿Qué significa esto? Que luego de haberse emitido una sentencia condenatoria, se entiende, a través de un proceso penal, eh, esas personas, si contra los imputados, contra los imputados que ya son condenados o sentenciados, se ordena la efectivización de una pena privativa de libertad por la cantidad de años que se indique en la sentencia. Estas penas deben ser ejecutadas en un establecimiento penitenciario, ¿no?, de diversos tipos. Se entiende pues que por determinados años, meses, años o días, y estas personas no van a salir en libertad, al contrario, van a permanecer el tiempo que se indique en la sentencia y cumplirán interior del establecimiento penitenciario las reglas que se indiquen con él. Obviamente, estando en los establecimientos penitenciarios, se restringen sus derechos, no solamente el derecho a la libertad personal, ¿no?, sino otros derechos como por ejemplo, pues, no tener acceso a celulares, no poder circular libremente de un pabellón a otro sin autorización, determinada almuerzo o la cena a determinada hora del día, las visitas también de los familiares y amigos se establecen según el establecimiento penitenciario y el instituto que los maneja en determinados días, a recibir cartas con un mínimo control, en fin, una serie de reglas que tiene que cumplir para que no se altere el normal funcionamiento de este establecimiento penitenciario, ¿no? ¿Qué más se entiende por sistema carcelario o penitenciario, ¿no? En el terreno penitenciario es el sistema, es la reunión ordenada de los modernos principios de la ciencia penitenciaria aplicados a una determinada realidad. Es decir, debiéndose considerar factores como el lugar, la época, los medios materiales, culturales del país en donde se le hará funcionar, ¿no? Entonces, eh, además también es un sistema, es el conjunto de reglas y principios, como decíamos, y servicios más o menos efectivos cuyo objeto es indicar cómo debe ser llevado con el fin asignado a la función penal. Es decir, además que las personas que están recluidas en estos establecimientos penitenciarios se les establece un determinado régimen penitenciario, se incluso reciben servicios gratuitos por parte del Estado, mayoritariamente las cárceles hasta ahora son administradas o manejadas por el Estado, la mayoría del país, algunas excepciones que vamos a señalar más adelante, ¿no? Entonces, de alguna manera, es un sistema donde ellos reciben alimentación, educación, salud, tratamiento médico, en fin, entre otros beneficios de naturaleza gratuita, ¿no? Sin embargo, también en algunos establecimientos penitenciarios se han creado sistemas donde la persona puede ganar sus propios, pero eso todavía no está muy desarrollado, ¿no? Muy bien, a ver, continuemos. ¿Qué se entiende por sistema? El sistema penitenciario es la organización general que en materia penitenciaria se adopta en un país determinado, ¿no? Para la ejecución, pues, de las penas privativas de la libertad. Además, es una organización general que sigue determinados criterios, ¿no? Y dentro del cual, pues, pueden haber dos o más regímenes penitenciarios. O sea, dentro del sistema se concibe que existan más regímenes penitenciarios, ¿no? Porque
es difícil que en una realidad nacional sea suficiente un solo régimen de ejecución de pena o penal para la multiplicidad pues de personalidades que caracterizan a los internos, ¿no? Y si hablamos multiplicidad de personalidades, estamos refiriéndonos pues al carácter, a la delictuosidad o la potencial delictuosidad de ellos, se atiende al tipo de delito que se ha cometido, por ejemplo, si son delincuentes primarios o ya han tenido reincidencia delictiva, o la posibilidad de que cometan delitos al interior del penal. Entonces, en virtud de ciertos factores, se organiza pues los regímenes, ¿no? Los regímenes que hay, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ellos, el sistema penitenciario se basa o contiene diversos regímenes penitenciarios. ¿Y qué podemos decir del tratamiento penitenciario? Es una acción o influencia dirigida a modificar la conducta delictiva del condenado en función de sus peculiares características personales. Es decir, que ya estando la persona en prisión, debe ser sometida a un tratamiento que puede ser determinado en una sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento? ¿No? Entonces, por ejemplo, si esta persona es acusada o condenada por un delito de violación sexual a la par, que va a purgar prisión con el internamiento respectivo, con la restricción de su libertad, también se le puede aplicar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento eh, psicológico, por ejemplo, para que no vuelva a cometer ese tipo de delitos, ¿no? O también puede ser otro tipo de tratamiento, ¿no? Las influencias o medidas que se adopten pueden ser las más variadas dentro de un régimen pues penitenciario. Pero como lo dice Manuel López Rey, el tratamiento supone un concepto más amplio de acuerdo al criterio que se necesita. Entonces, y es que es diferente al que empleamos en este trabajo. El tratamiento puede ser desarrollado en un régimen libre, semilibertad o un régimen cerrado, entre otras condiciones. Y que ya hemos hablado algo de régimen, ¿no? Pero vamos a ampliar un poquito más en este momento y podemos decir pues que el régimen penitenciario es el conjunto de condiciones y medidas que se ejercen sobre un grupo de internos que presentan características similares. Es decir, por ejemplo, el régimen primario se puede establecer para un tipo de personas que han delinquido, que de repente es la primera vez que delinquen o de repente atendiendo al delito, si bien merece una pena privativa de libertad, de repente no merece o no debes recibir un tratamiento más fuerte, un régimen más fuerte, perdón, sino uno de mínima, ¿no? Mínima seguridad, ¿no? Por ello, el régimen de ejecución penal, que a veces erróneamente se denomina sistema penitenciario, viene a ser la especie dentro del género del sistema, ¿no? El régimen es la especie y el género es el sistema, ¿no? Según Manuel López Rey, el régimen es el tipo de vida resultante de la aplicación del sistema, que cabe hablar de régimen general y de regímenes especiales, asignados a grupos de condenados según lo que se estableció en la sentencia condenatoria, según las condiciones personales de estos individuos, en fin, y otra serie de factores, ¿no? Para Verdugo, Zúñiga y otros, el régimen penitenciario es un medio para conseguir un fin, pero este medio tiene diversos objetivos, especialmente diferentes en relación a la situación procesal de los reclusos, según que estos se hallen en la situación de preventivos o se trata de personas ya condenadas. Incluso también este régimen se puede aplicar no solamente a las personas que están condenadas, ¿no? Sino también a personas que están en situación procesal. Eh, Según informes de nuestro país, el 47% de personas estaría en condiciones procesadas, ¿no? Y el resto de sentenciadas. Se ha avanzado un poco más. Entonces el régimen también no solamente se estaría aplicando para los condenados, o sea, los que ya tienen una pena privativa de libertad determinada y que deben cumplir en el establecimiento penitenciario, sino que contra aquellos que ya están en prisión en virtud de una prisión preventiva, un dictado de prisión preventiva, ¿no? Sabemos en los medios de comunicación o mediáticos que personalidades políticas o empresarios o de otro tipo han estado purgando o están purgando prisión, entonces de forma preventiva y no condenados, por ejemplo, algunos de ellos, la mayoría de ellos, creo yo. Entonces se tienen igual que someter
al régimen penitenciario del penal donde permanezca, ¿no? Aquí podemos ver un cuadrito, no sé si me siguen, de los tres, de los tres temas que hemos venido abordando hasta ahora y vamos a hablar del sistema peruano, el francés, el español, entre otros, ¿no? Por ejemplo, en el Perú existe un sistema, un régimen cerrado, ¿no? Celular, aburrimiano y progresivo, ¿no? En el francés, el abierto, aperto, prisión abierta, donde existe trabajo y educación, ¿no? El español, semidetención, puede ser una reclusión nocturna solamente por las noches o reclusión de fin de semana, ¿no? Se aplica psicoterapia médica, entre otros. Entre otros, el sistema libre, probación, suspensión de la condena, etc. ¿Qué más tenemos? Bases legales del sistema penitenciario peruano. Y entrando un poco más al terreno nuestro, en nuestro país, diremos pues que nuestro sistema penitenciario se sustenta en una base legal moderna. Su desarrollo se inició con la primera ley penitenciaria, el decreto ley 17581, de fecha 15 de abril de 1969, que fue modificado en parte por el decreto ley 23164 del 16 de julio de 1980, que incluyó la reducción de penas por el estudio, ¿no? Una persona puede, en este caso, por ejemplo, reducir las penas o la pena privativa de libertad determinada si es que está estudiando o trabajando. Asimismo, en la Constitución de 1979 que rigió desde 1980, recogió normativamente al Código de Ejecución Penal que aún no había en esa época. Actualmente sí tenemos ya un Código de Ejecución Penal. Asimismo, también tenemos el régimen penitenciario aprobado por Decreto Supremo 023-82-JUS, aunque prácticamente no tuvo mayor vigencia o aplicación real, y también el Código de Ejecución Penal de 1965, normas que ya a la fecha han sido derogadas. Tenemos un actual Código de Ejecución Penal que se promulgó en virtud del decreto legislativo 654 del 31 de julio de 1991, que consta de 153 artículos. Este es un código modelo tipo que sirve pues para aplicar a los internos o las personas también incluso que soliciten beneficios penitenciarios como la libertad, entre otros, ¿no? Este código establece lineamientos generales del sistema penitenciario nacional actual. ¿Y cuál es el objetivo principal o cardinal o la piedra angular? No solamente de este sistema penitenciario nacional, sino yo diría que recoge el objetivo del sistema penitenciario mundial, ¿no? ¿Cuál es? La resocialización del interno. Es decir, que la persona ha sido ya sentenciada, por ejemplo, por diversos delitos y se ordena su reclusión en establecimiento penitenciario determinado, ¿no? Por lo general donde cometió el delito o puede ser trasladado por temas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que la persona sea reintegrada a la sociedad. Es decir, que cuando salga en libertad, salga de prisión, esta persona no solamente no vuelva a delinquir, ¿no? O cometer delitos, el mismo delito u otros delitos, sino que la persona pueda ya trabajar, readaptarse con su familia, reintegrarse con su familia, mejor dicho, después que sea útil a la sociedad y así mismo. Entonces, la idea es que no regrese jamás a un establecimiento penitenciario. ¿Y eso cómo se logra? Esa readaptación, o resocialización, el interno se logra pues mediante determinados programas, por ejemplo, ¿no? Antidoto penal, y también tiene que ver con un tratamiento desde el punto de vista psicológico, de una orientación. Entonces, esa es la idea. Sabemos que en algunos casos se logra, ¿no? La persona que cometió un delito y es privada de su libertad no vuelve a cometerlo. En otros casos sí, es más,
La cárcel se convierte en una escuela del delito muchas veces. Entra por un determinado delito y sale de alguna manera perfeccionado. Es un problema, y no solamente que es un problema a nivel Perú, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Sino también es un problema a nivel mundial. Además, es importante señalar el reglamento del Código de Ejecución Penal, que fue aprobado por Decreto Supremo 015-2003-JUS, y que constituye otra de las bases legales de nuestro actual sistema penitenciario. Asimismo, tenemos el Reglamento de Organización y Funciones del INPE, que fue aprobado por el Decreto Supremo 009-2007-JUS. Sí, ahora estoy bien, ¿se me escucha bien? Sí. Muy bien. Asimismo, como norma suprema, tenemos la Constitución Política de 1993, ¿no? Es la fuente legal de mayor rango, que sigue la tendencia de la Constitución de 1979, ¿no? Y la actual Constitución que nos dice, en su artículo 139, inciso 22, el principio del régimen penitenciario tiene como objetivo reeducación, la reeducación del interno, también su rehabilitación y su reincorporación a la sociedad, ¿no? Y es como decíamos, todo esto está dentro de lo que se denomina resocialización del interno. Muy bien. No obstante a este importante desarrollo normativo, todavía existe un divorcio entre lo que la ley prevé y su plasmación concreta, la realidad, ¿no? O sea, existe un abismo muy, muy, muy grande, ¿no? Por eso, hasta el momento, si bien tenemos un sistema moderno, un sistema bastante bueno, penitenciario formal, no ha sido adaptado a la realidad. Ahora, dentro de este contexto, tenemos que hablar del Instituto Nacional Penitenciario. Y diríamos, pues, que actualmente se encarga de la administración, conducción de los establecimientos penales. ¿Y qué podemos decir del INPE? El INPE es el sistema penitenciario peruano, ¿no? O sea, el sistema penitenciario peruano, pues, está bajo la dirección del INPE, ¿no? Y ¿desde qué año? Desde 1986. Muy bien. Antecedentes del INPE. La entidad encargada de dirigir el sistema penitenciario peruano hasta la dación del Código de Ejecución Penal de 1985 fue la Dirección General de Establecimientos Penales y de Rehabilitación Social. Es decir, el antecesor del INPE fue la Dirección General de Establecimientos Penales y de Rehabilitación Social, que constituía una dirección importante del Ministerio de Justicia de esos años. O sea, pertenecía al Ministerio de Justicia. La existencia de una entidad a nivel nacional encargada de los centros carcelarios del país es obra recién del siglo XX. Antes no existía, ¿no? En el siglo XIX aún subsistió o subsistía la práctica de encargar a manos privadas el control de las prisiones. Increíble, miren. Y ahora se quiere retomar o retornar a las prisiones privadas, ¿no? Cosa anecdótica, que luego pasaron a la jurisdicción de los municipios. De privados, la administración de los penales pasó a los municipios. Luego, a su vez, pasó a las autoridades políticas. Y luego, más adelante, por disposición del artículo 136 del Código Penal de 1924, que dicho sea de paso, nos rige hasta la actualidad, no ha sido cambiado el Código Penal en 1924, ha sufrido cambios y modificaciones y algunos parches. Entre paréntesis lo decimos, que además hay un código penal moderno que no se ha aprobado, eh, cosa curiosa en nuestro país. Eh, entonces decíamos pues que bajo este código la supervisión de las cárceles eh, estaba a cargo de la Inspección General de Prisiones, dirigida por un funcionario denominado Inspector General de Prisiones, entidad que recién se hizo efectiva en 1926. Más adelante, en 1929, la inspección se
transformó en la Dirección General de Establecimientos Penales, habiendo sufrido cambios posteriores en su denominación y estructura. Luego, en 1985, con el primer Código de Ejecución Penal antes mencionado, se creó pues el Instituto Nacional Penitenciario, que a su vez sustituyó a la Dirección General de Establecimientos Penales y Reeducación Social como un organismo público descentralizado, con autonomía normativa, económica, financiera y administrativa integrante del sector justicia y con un pliego presupuestal. Le daban cierta autonomía para que, y cierto dinero, cierto presupuesto para que administre de forma adecuada los penales. Sabemos que actualmente existe un déficit, ¿no?, económico para la situación de los penales. Años después, con el nuevo Código de Ejecución Penal de 1991, la estructura, primero un anterior código, ¿no?, ahora es el actual Código de Ejecución Penal, la estructura orgánica de la entidad rectora del sistema penitenciario peruano sufrió algunos cambios que se delinearon en el reglamento de organización y funciones ROF del INPE del 11 de febrero de 1993. 5 años después, por resolución ministerial 099-98-JUS del 10 de septiembre de 1988, se aprobó un nuevo reglamento, el mismo que luego de más de 2 años de vigencia fue reemplazado a su vez por el actual reglamento de organización y funciones del INPE, aprobado por decreto supremo 009-2007-JUS del 9 de octubre del año 2005. ¿Qué más tenemos? Organización del Instituto Nacional Penitenciario. Según el Código de Ejecución Penal de 1991 y conforme al reglamento de organización y funciones del INPE, en el artículo 2, el INPE es un organismo público descentralizado del sector justicia. Es decir, que es un organismo que cumple funciones a nivel nacional, a nivel de todas las regiones donde se encuentran diversos establecimientos penitenciarios. Es el rector del Sistema Nacional, del Sistema Penitenciario Nacional, tiene personalidad jurídica de derecho público, es decir, es una entidad pública, y tiene autonomía normativa, económica, financiera y administrativa. Y no se olviden que el INPE pertenece pues al Ministerio de Justicia. Organización principal del INPE, según el artículo 134 del Código de Ejecución Penal y 4 del ROF, el Reglamento de Organización y Funciones. ¿Cuál es la función del INPE? Dirige y controla técnica y administrativamente el sistema penitenciario nacional antes mencionado, asegurando una adecuada política penitenciaria tendiente a la resolución del interno. Además, según el artículo segundo del título preliminar del Código de Ejecución Penal, la ejecución de la pena tiene como por objetivo, ya lo hemos dicho, en 2 minutos, la reeducación del. Y si hablamos de reeducación, pues es reeducar para que este interno pueda, no solamente cuando vuelva a libertad, o sea, pueda desempeñarse en una determinada labor. Entonces, que se aleje de la actividad delictiva, ¿no? Que trabaje en algo, en alguna manualidad, se educa en manualidades, por ejemplo, o se le educa en idiomas. Incluso, acá no es muy frecuente y no funciona mucho, casi nada, nulo, prácticamente es educarlo para que tenga una profesión, sea abogado, médico, ingeniero, etcétera, para que pueda desempeñarlo en libertad. ¿Qué más? Pues lo que sí existe actualmente es escuelas, ¿no? Una escuela primaria, secundaria, en determinados fenómenos. Idiomas también que pueden ser de forma muy aislada, muy mínima, impartida, ¿no? Entonces, se le reeduca para darle una herramienta para que en sociedad pueda trabajar, pueda ganarse la vida honradamente, sin volver a delinquir. También rehabilitarlo, ¿no? Igualmente, ¿no? Para que no vuelva a delinquir, para
impregnarle de valores morales, éticos, para que ellos tomen conciencia, para que aprendan de que no deben volver a la actividad delictiva, que la cárcel en realidad no es deseable para nadie, que los aleja de la sociedad, de su familia, de sus actividades, no solamente se le priva de su vida. ¿Qué más? Reincorporarle como un elemento útil, como un elemento sano, como un elemento que no volverá a vivir. Debemos decir que el Consejo Nacional Penitenciario, según el artículo eh, 137 del Código de Ejecución Penal y artículo 7 del ROC, es un organismo colegiado que está a cargo de la elección del que conduce la política del sistema penitenciario nacional y que está integrado por un presidente, un vicepresidente y un tercer miembro. Entonces, el INPE, el Consejo Nacional Penitenciario que rige el INPE tiene un presidente, presidente del INPE, en otras palabras, y demás autoridades. Los organismos desconcentrados a nivel nacional, los, eh, los son las oficinas regionales de diversas regiones de nuestro país, que tienen a su cargo las funciones de dirigir, dirige, evalúa, supervisa cómo se ejecutan las penas privativas de libertad, cómo el interno cumple sus penas privativas de libertad o limitativas de derechos, ¿no? Que a través de cuál, de qué, de los diversos establecimientos penitenciarios que se encuentran a nivel nacional en las diversas regiones, ¿no? Y que se encargan bajo su dirección, su ámbito jurisdiccional. Estas oficinas regionales están a cargo del director regional, o sea, aparte de una oficina central, de la dirección central, existe un director en cada región, director regional del INPE. En la actualidad existen ocho direcciones regionales que tienen sus sedes en la ciudad de Chiclayo, que es la dirección regional norte, para todo ese sector del norte del país, Lima, dirección regional Lima, ¿sí? Lima y sus alrededores, Lima región, Arequipa, dirección regional sur, para que abarca todo el sur, Moquegua, Huatanga, ¿sí? Huancayo para el centro del Perú, dirección regional centro, Pucallpa para la dirección regional oriente del Perú, Cusco, también sur oriente, dirección regional sur oriente, San Martín, dirección regional nororiente y Puno, dirección regional altiplano que también tenemos. No se olvide que los más importantes establecimientos penitenciarios se encuentran pues en el sur, ¿no? Puno, Tacna, Chayapalca. Situación carcelaria y problemas conexos. Ese es el segundo tema materia de la exposición, el segundo tercer tema. El sistema penitenciario peruano no está viviendo un buen momento y no lo vive desde hace muchos años, ¿no? Cada vez se ha ido deteriorando más, agudizando más. Ya se habla de una situación de emergencia, de gran emergencia, pero una emergencia muy perdurable, ¿no? Que, que incluso los establecimientos penitenciarios están colapsando, ¿no? Como vamos a ver más luego, ¿no? Es decir, por ejemplo, un establecimiento penitenciario que se crea para 20.000 personas, en la práctica lo ocupan, como 20.000 internos, en la práctica lo ocupan 100.000 internos. ¿Esto qué significa? Un desborde, ¿no? Una celda que ha sido diseñada, por ejemplo, para 2 o 4 personas, la ocupan 20 personas. Entonces el hacinamiento trae consigo una serie de males. Males de salud, males de tipo sexual, ¿no? Eh, aparte de las propias incomodidades del interno, ¿no? De problemas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad de recibir internos en la cárcel nacional se encuentra pues rebasada, lo que deviene en el caldo de cultivo de problemas de salud física, mental también, ¿no? De los internos, lo cual hace muy difícil y casi imposible la rehabilitación. Entonces, el hacinamiento, la acumulación de internos en espacios pequeños, trae los contagios,
¿sí? Trae la proliferación, por ejemplo, de piojos, en fin. Y eso también genera, no solamente, eso genera un incremento de estrés, un incremento de inconformidad, un incremento de violencia, ¿no? En fin, entre otros males de tipo mental, ¿no? Entonces, esa situación, en lugar de propiciar la readaptación, la reeducación, la rehabilitación, más bien la dificulta, ¿no? La dificulta, ¿no? Eh, Según el INPE, esta situación origina escenarios de violencia, agresión, obviamente, el estrés, la tensión nerviosa, ¿no? Eh, Además, dificulta el control de las conductas por parte de los operadores, de los trabajadores del INPE que se ocupan del control del el interior de los establecimientos penales. La Policía Nacional resguarda las partes periféricas o las afueras de los establecimientos y dificulta las actividades y propicia más bien, ¿no? Y las actividades ilícitas, o sea, no se puede controlar estas actividades ilícitas, ¿no? Desde y al interior de los establecimientos penales. O sea, propicia incluso, no solamente que se sigan cometiendo delitos al interior de los establecimientos penales, sino que también esa dificultad de control en general permite pues el ingreso pues de bebidas alcohólicas o preparación de bebidas alcohólicas, de prostitución, de drogas, de armas, dificulta las requisas, ¿no? En fin, o sea, propicia el ocultamiento de armas, de bienes prohibidos al interior de los establecimientos penales, en fin, entre otras. Además, eh, contribuye a la degradación del interno, ¿no? Y a la degradación del establecimiento también, ¿no? Y el deterioro de la propia estructura carcelaria, ¿no? Con el hacinamiento, con la masificación, se van destruyendo, se van acabando, se van socavando instalaciones de material noble, eléctricas, agua y desagüe, en fin, ¿no? Metales, etc.